Bueno, buenos días para todos. El día de hoy nos encontramos con el profesor Misael Segura, el cual muy amablemente nos concedió una entrevista para la materia de contabilidad internacional asignada por la profe Nancy Guerra. Nosotros somos estudiantes de Finanzas y Comercio Internacional de sexto semestre y el objetivo de esta entrevista es analizar el tratamiento contable bajo los estándares internacionales de información financiera o los US GAAP de los conceptos de Incoterms, medios de pago internacionales y coberturas, y evaluar sus implicaciones en empresas con algún grado de internacionalización, mediante el estudio de casos y ejemplos prácticos. Se busca comprender cómo la aplicación de los estándares contables influye en la presentación de la información financiera, gestión de riesgos y toma de decisiones en el ámbito empresarial. Grupos empresariales y empresas individuales que realizan transacciones económicas internacionales. Nuestros nombres son Jari García, Linda Álvarez y quien les habla, Duan Durango. Y a continuación vamos a comenzar con las preguntas. Profe, le agradecemos por aceptarnos esta entrevista. Para iniciar, ¿puede hacer una breve presentación suya que incluya su nombre, su profesión y a qué se dedica actualmente? Bueno, mi nombre es Misael Segura Alonso, yo soy contador público, egresado de la Escuela de Contaduría de la UPTC Sogamoso hace más de 25 años, yo creo. Actualmente ejerzo la docencia universitaria, especialmente en las áreas de contabilidad y tributación, y también ejerzo profesionalmente como asesor o como consultor contable y tributario y como revisor fiscal en empresas de la región, especialmente enfocadas en el sector de la minería, en la prestación de servicios, en servicios de salud, en empresas comerciales y en empresas de construcción. Muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué efecto tienen los Incoterms o los términos de negociación internacional en el reconocimiento de los ingresos y gastos en los estados financieros elaborados bajo IFRS o NIF? Bueno, primero tenemos que partir ¿qué son las IFRS? Son un estándar, es un modelo mediante el cual se prepara información financiera para los usuarios de la información financiera. Este es un modelo internacional que es una práctica utilizada por más de 164 países a nivel del mundo, lo que hace una práctica muy generalizada a nivel mundial. Pero no es el único estándar internacional, hay otro como el USGAPE, pero ese es propio de los Estados Unidos, quienes, por ejemplo, ellos utilizan ese estándar para preparar sus informes financieros. Tanto los USGAPE como los IFRS son, digamos que, muy similares. Similares en el sentido del origen, de dónde surgieron. Por ejemplo, IFRS, su origen es de las USGAPE. Inclusive, muchos de los estándares se actualizan de acuerdo a las actualizaciones que sucedan en las USGAPE. Lo que pasa es que el Estado, los gobiernos norteamericanos, pues ellos, como siempre han sido soberanos, pues imponen lo de ellos, así ellos hayan sido propulsores de otro modelo, ¿sí? Entonces, en términos generales, son normas muy parecidas. Algunas cosas, no de fondo, sino de forma, cambian, pero por lo general son los mismos estándares. Un estándar se centra en lo que es el concepto de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, desde el punto de vista de las IFRs, de las NIF, que son un modelo desarrollado por IASB, que es International Accounting Board, que es el comité emisor de los estándares, que pertenece a la Federación Internacional de Contadores. Entonces, no vamos a encontrar una norma única que hable sobre los Incoterms, ¿sí? Allá vamos a encontrar son estándares en términos generales. Vamos a encontrar estándares para cómo se reconoce, se mide, se representa y se revela los elementos de los estados financieros, un activo, un pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces, cuando me hablan qué efecto tienen los Incoterms en el reconocimiento de los ingresos y los gastos en los estados financieros, entonces, cuando me hablan a mí del reconocer es y de cómo yo incorporo en los estados financieros en los elementos que se representan allá. En los estados financieros, los dos principales, por ejemplo en el estado de situación financiera,
yo represento 3 elementos que se llaman el activo, el pasivo y el patrimonio. Y en el estado de resultados se representan 2 elementos, los ingresos y los gastos. Representar quiere decir que en los hechos económicos uno tiene que encontrar esos hechos, esos elementos. Ante una transacción siempre van a estar presentes esos elementos. Puede que sea un elemento o puede que haya combinación de varios elementos. En este caso, en las operaciones de comercio internacional, los ingresos, ¿cuándo los debo reconocer? Por ejemplo, en una importación o en una exportación. ¿Sí? ¿En qué momento, por ejemplo, yo voy a exportar? ¿En qué consiste la exportación? Transferir desde mi territorio colombiano a territorio extranjero un bien o un servicio inclusive en estos momentos. ¿Cómo yo reconozco eso? ¿En qué momento es que se origina un ingreso, ¿sí? por una operación internacional de venta? ¿Sí? ¿Cómo yo hago para reconocer? Pues tengo que aplicar la NIC, la NIC 18, ingresos para actividades ordinarias. Allá me dice cómo se debe reconocer el ingreso. Y el ingreso está muy asociado a si se transfiere aparte de qué es el costo en sí de lo que yo voy a enviar, los riesgos que ello implica. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo importo. No solo importo el bien, sino también los riesgos que eso implique, los medios de transporte. ¿Sí? Tanto para allá como para acá, eso implica. Entonces, ¿yo cómo voy a reconocer un ingreso? Entonces, no solo dependiendo cómo sea la negociación que yo haga con mi cliente. Si importo, entonces, ¿cuántos Incoterms tenemos? Incoterms. Bueno, ¿sí? ¿Cuáles son los más usados, por ejemplo? FOB, SIF, ¿sí o no? Esos son a través de qué medios? Aéreos, marítimos, especialmente son marítimos, ¿sí o no? Por ejemplo, el SIF, ¿qué traduce? Insurance and Freight. ¿Y qué se traduce en español? El costo, el flete y el seguro. ¿Qué significa eso? ¿En qué momento yo, sí, por ejemplo, si mi negociación es a través de un SIF, ¿sí? Entonces, mi ingreso, ¿cómo va a estar constituido? Por el valor del bien, más lo que yo incurra en el flete, más lo que yo incurra en el seguro. O sea, el riesgo de la cobertura que yo le voy a poner a mi activo, ¿sí? A lo que yo vendí. ¿Sí? Es decir, yo mando el bien, pero no lo voy a mandar desamparado. Lo va a cobrar, lo va a proteger con una cobertura. En ese caso sería el seguro, ¿sí? Más lo que me cuesta el transporte o la movilidad de ese bien, ¿sí? Entonces todo eso va a constituir, más el margen de ganancia, ¿no? ¿Sí? Tengo que agregar, el ingreso va a estar dado por el valor del bien, el seguro, el flete y margen de ganancia. Claro, porque el negocio se trata de eso. Claro. No solo asumir los costos, porque en sí, el sí va a ser constituir mi costo, más el margen de ganancia. Entonces, de esa manera yo reconozco el ingreso. Ahora, en el gasto, en el caso del gasto, que sería costo. Lo que pasa es que en las importaciones, una importación que es traer del extranjero un bien aquí a la economía y después para comercializarla, ¿no? Entonces, puedo utilizar las mismas modalidades de negociación internacional. ¿Cómo la reconozco? De la misma manera. ¿Qué va a constituir costo para mí? O sea, ¿qué reconozco? ¿Cómo la reconozco? Por ejemplo, importo. ¿Lo importo para qué? Para usarlo o para venderlo. Si lo uso, ¿sí? Sería un activo fijo, ¿sí? Y en el caso del activo fijo, entonces ya voy a tener otras cosas adicionales. Porque cuando yo importo y, por ejemplo, utilizo el SIF, ese me llega a puerto. Y ahí tengo que nacionalizarlo. Entonces tengo que pagar derechos de aduanas y los derechos de aduanas son parte del SIF para calcular el IVA. Entonces, después de que lo nacionalizo allá, lo tengo que traer. Entonces tengo que incurrir adicionalmente
en otro flete. ¿Sí? Eso va a ser parte del costo de adquisición. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo yo reconozco ese activo que es propiedad, planta de equipo o un activo fijo? ¿Sí? Entonces va a estar dado, ahí utilizamos algo que se llama la medición. ¿Sí? El estándar me dice que aparte de reconocer, identificar qué elemento es, cómo se mide. Los hechos económicos solo son susceptibles de registro si son medibles. Medibles es que tengan una unidad monetaria por el cual se puedan contabilizar. En la contabilidad hay una norma, una regla, ¿sí? No es un principio, sino una regla que lo que no se pueda medir no se puede contabilizar. ¿Sí? Entonces yo mido y para eso tengo diferentes bases de medición que los estándares me proponen. En por lo general, todo este tipo de activos se miden inicialmente a su costo histórico, que va a estar dado por su costo de transacción, va a estar dado por los impuestos no recuperables, más todo lo que yo incurra en poner de condiciones de uso o de venta de ese activo, porque aplica también para compra de inventarios. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el caso del IVA, ¿qué efecto tiene el IVA en una importación cuando yo traigo? Si yo importo para usar, el IVA lo puedo recuperar. Sí lo puedo recuperar, si es un activo productivo lo puedo recuperar en el impuesto de renta. ¿Sí? Si es el IVA que me cobran cuando importo un inventario, el IVA lo puedo recuperar en las declaraciones de IVA. ¿Sí? Entonces eso va a tener ese efecto. Entonces, reconocer es eso, identificar qué es para mí. Si es un activo o es un gasto, aunque en las dos definiciones, en las dos palabras, en los dos elementos hay unas definiciones muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Entonces, el estándar me dice, el modelo estándar, y es que, siendo sincero, los estándares no son cosas nuevas. Nosotros en Colombia hemos venido aplicando los conceptos de ingreso, los conceptos de activo, eso, desde que empezaron estas prácticas internacionales, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, no es algo nuevo. ¿Sí? Y es que justamente fue después de la Segunda Guerra Mundial que se dividió el mundo en dos. Entonces los inversionistas, especialmente norteamericanos, expandieron sus fronteras a economías de otros países. Y eso fue la necesidad lo que generó la necesidad de crear un modelo de preparar la información de manera unificada para los usuarios. ¿Listo? Listo, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo contabilizan bajo IFRS las operaciones de devolución y rechazo de productos bajo los Incoterms en las operaciones de comercio exterior? Bueno, resulta que en la contabilidad, y es que esto no es bajo IFRS, eso es un postulado. A ver, tenemos que hacer una diferencia. Las IFRS son estándares para preparar estados financieros. No son principios de contabilidad. Son dos cosas diferentes. Porque la contabilidad como tal, la contabilidad financiera, tiene unos principios que inclusive son primitivos. El primero que empezó a hablar de principios o hizo un postulado fue Matteucci, que es donde empezó la época científica de la contabilidad financiera. Y gracias a Matteucci, pues ese ha sido el desarrollo que ha tenido los uses gate. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Matteucci hablaba de un principio y era el de la medición, el del ente, el de la dualidad, el de la pluralidad. Bueno, entonces hay una regla, un principio que inclusive se aplica en muchas cosas, inclusive en el derecho, que como se hacen las cosas se deshacen. ¿Sí? Siempre y cuando sean posibles de deshacer. Por ejemplo, si yo tengo una devolución, ¿sí? ¿Ustedes han comprado alguna vez algo por estas plataformas, Amazon, Temu? ¿Y qué ha pasado cuando ustedes las devuelven? ¿Las han devuelto? No, la verdad. Bueno, imagínense una empresa que se dedica a importar y exportar. ¿Sí? Entonces, yo exporto y mi cliente me dice, no, eso
dependiendo qué también voy a exportar, ¿no? Por lo general hay bienes durables y bienes no durables. Imagínense nosotros exportando rosas. Llegaron allá y entonces mi cliente dice, no se las recibo. ¿Cómo será que me las devuelven y llegan en el mismo estado en que se fueron? ¿Sí? Ok, bienes perecederos, entonces ahí vamos a tener una situación. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Quién tendría que asumir eso? El exportador. ¿Y qué representa eso para ti? Un gasto. ¿Qué tipo de gasto? No, el costo es una cosa y el gasto es otra cosa. ¿Sí? En ese caso hay un concepto que se llama deterioro, que es la pérdida del valor del activo. ¿Sí? El deterioro es la disminución que sufre el valor o el precio de mis activos. Entonces, en ese caso puede que yo me devuelva mi bien, las flores, pueda volverlas a vender, como pueda que lleguen y digan, no, ya, muertas están. Entonces, en ese caso, perdí. Entonces, en mi pérdida reconozco un deterioro. ¿Listo? En eso. Ahora, si es un bien durable, bueno, entonces hay que evaluar. Eso es muy subjetivo. ¿Sí? Hay que hacer evaluación hasta dónde el activo que yo vendí puede sufrir deterioro, porque puede que, o de pronto yo lo mandé y mi producto estaba defectuoso, se fue defectuoso y pues me devuelvan defectuoso. Bueno, ¿puedo hacer algo por recuperar ese activo defectuoso? No se puede hacer nada, deterioro, porque ya perdí, o sea, ya eso es pérdida. Lo puedo vender, así como hacen en los outlets, en los grandes, ¿sí o no? Eso, entonces yo no pierdo todo, pierdo algo. Es más, no pierdo, recupero los costos de producción. Igual sucede aquí que con los Encounter. ¿Sí? Ok, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué información deben incluir en el reconocimiento contable bajo IFRS de los impuestos y los aranceles asociados con los Incoterms en el comercio exterior? Pero es que justamente de pronto hasta la pregunta está mal relacionada, mal formulada cuando habla de reconocer, porque es que reconocer bajo el modelo estándar, bajo la IFRS o la USG, es identificar los elementos de los estados financieros. Y otra cosa es medir. Entonces aquí sería qué se debe tener en cuenta para medir bajo IFR, ¿sí? los impuestos y los aranceles. Como yo les comentaba en la pregunta primera, medición es valor monetario, a que todo se pueda medir en términos de una moneda. Pues aquí en Colombia yo puedo realizar transacciones en moneda extranjera, pero para efectos de registro y presentación en los estados financieros se tiene que hacer en pesos. Por lo tanto, yo tengo que reexpresar mi transacción en la tasa representativa del mercado. Solo lo puedo hacer a través de esa tasa de referencia, no tengo más, no lo puedo. Si yo negocio en yenes, en dólares, en libras, todo lo tengo que llevar a dólares y de dólares a pesos, porque pues así está convenido en las reglas que hemos adoptado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, utilizamos el CIF para importar. Entonces llegó a aduanas, al puerto, en el puerto va a pasar por aduanas para su nacionalización. ¿Qué debo tener en cuenta para nacionalizar el producto? No, el contrato. Claro, pues, el señor haga cuenta que yo soy la DIAN y llega la mercancía y le digo, bueno, traigo aquí para que me nacionalice. Bueno, demuéstremelo. ¿Cómo lo demuestro? Con el contrato y la declaración de importación. Eso es lo que yo necesito. Entonces el señor de aduana, de la DIAN, entonces dice, bueno, entonces este es el CIF es tanto, ¿sí? Aquí está la declaración de importación, entonces ya tengo las bases para calcular los derechos de aduana. ¿Listo? Es el contrato en sí, porque el contrato, uno de los elementos de los contratos es el valor. No solo deberes y obligaciones, sino valor también. ¿Sí? Entonces cuando encuentro el valor, okay, aquí hay algo medible, ¿no? Sí, está el valor, entonces con eso ya pueden liquidar impuestos y aduanas. ¿Cuánto? Depende del tipo de bien. ¿Sí? Porque hay diferentes tablas
para aplicar, ¿no? No existe una tarifa única de nacionalización, eso depende también y también se depende mucho del tratado internacional que se tenga, porque eso puede afectar si los bienes importados pagan o no aranceles. ¿Sí? Eso también juega mucho un papel importante los tratados de libre comercio que se tengan. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo tratan las operaciones de comercio exterior realizadas a través de una subordinada en el extranjero y cómo afectan los Incoterms a la contabilidad consolidada bajo los IFRS? Bueno, entonces también hay que hacer una aclaración con respecto a la pregunta porque está mal formulada. No existe contabilidad consolidada. O sea, una de las reglas de la contabilidad, y es un principio, se llama el principio del ente. Dice que cada empresa es una unidad. Ente traduce, ente es uno, unidad, una sola cosa. Entonces, todos los hechos económicos, o cada ente, cada unidad tiene sus propios hechos económicos, independiente de quién sea el dueño. ¿Sí? Entonces, usted es el dueño de estas dos empresas. Entonces, esta empresa tiene que reconocer ella sola los hechos de ella y ella los hechos de ella. Ahora, que usted quiera consolidar, usted consolida la información, no la contabilidad. La contabilidad es de ella y la contabilidad es de ella. Los estados financieros son un producto de la contabilidad. ¿Sí? Es un error concebir que los estados financieros son contabilidad, no. Los estados financieros son informes. ¿De dónde proviene? De la contabilidad. Y la contabilidad se entiende como algo sistémico también. Coge un hecho económico, lo procesa y genera un dato de salida. El dato de salida es estado financiero. ¿Sí? Y después se inicia otro proceso, otro sistema. ¿Sí? Y ya tiene que ver con la gestión financiera, prospectiva de la información financiera, uso de la información, análisis de la información financiera, toma de decisiones. ¿Sí? Entonces es algo sistemático. Entonces no podemos hablar de contabilidad consolidada sin estados financieros consolidados. Y las reglas de consolidación pues están establecidas en los estándares. ¿Yo cómo consolido? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el proceso de consolidar? El proceso de ¿quiénes deben consolidar? La consolidación es una manera de conocer la verdadera riqueza de determinada persona, organización o grupo. Aquí en Colombia, por ejemplo, ¿quiénes están obligados a consolidar? ¿Sí? Están obligados a consolidar matrices, o más bien, empecemos. Nuestra literatura, el Código de Comercio habla de grupos empresariales, ¿sí? Que es lo mismo que un grupo económico, que en otros lugares llaman holding. Entonces estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué significa eso? Es un grupo inversor que tiene diferentes, o son dueños o aportantes en la mayoría del capital de diferentes empresas. Entonces, ¿en qué momento yo tengo que consolidar estados financieros? Cuando yo soy controlante. Es decir, cuando yo soy controlante de otra entidad, cuando yo tengo más del 50% del capital social. ¿Sí? Una sucursal de sociedad extranjera, ¿qué se entiende? Una sucursal de sociedad extranjera se entiende que es, aquí en Colombia, que es una empresa que tiene que estar creada con las normas colombianas, cuyo capital es 100% dueño de un inversionista extranjero. ¿Sí? Digamos un McDonald's. ¿Sí? Los dueños de McDonald's vienen y colocan un McDonald's en Colombia. ¿Sí? Pero entonces él no puede venir aquí a crear una sucursal. ¿Sí? No, aquí la legislación dice que usted tiene que, para que funcione y opere aquí, se tiene que constituir como una sociedad mercantil. Y solo hay dos tipos de sociedades mercantiles, las de personas y las de capital, o sea, tipo anónima o tipo limitada. Se tiene que regir por eso, o sea, se va por el derecho colombiano. Entonces, ¿qué pasa en eso? Aquí la sucursal lleva su propia contabilidad. ¿Sí? Y para efectos de los reportes, pues ella le reporta, por ejemplo, si la matriz está en Estados Unidos, pues ellos tienen que hacer un proceso de convergencia, convergir sus
porque aquí tiene que estar obligada a preparar estados financieros bajo esos estándares adoptados por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano, no por el gobierno, sino por el Estado. Ley 1314 del 2019. Entonces, prepara los estados bajo esos marcos normativos, ¿sí? Y para efectos, ¿quién va a consolidar? Ella no tiene que consolidar. ¿Quién? Su matriz. ¿Quién es su matriz? ¿En dónde está su matriz? En Estados Unidos. Ah, bueno, pero resulta que allá, ¿él con quién consolida? Con los US GAAP. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Como traducir o trasladar de IFRS a US GAAP. ¿Listo? Entonces, y lo mismo sucedería si, por ejemplo, la matriz estuviera en Colombia y la sucursal estuviera en el extranjero. ¿Sí? Miremos la situación contraria, porque es que si yo digo, la tengo en Europa, todos los países de Europa utilizan el modelo de IFRS. ¿Sí? Entonces, ya acá estamos hablando las mismas bases, estamos utilizando el mismo modelo para preparar estados financieros. El caso es que, por ejemplo, si tengo una empresa, una matriz, una subordinada, ¿sí? En España, ¿cómo preparan sus estados financieros? ¿Bajo qué unidad de medida? Euros. Unidad de medida de euros. Y aquí, pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trasladar a dólares y de dólares a pesos. Y consolida aquí. ¿Sí? Ese es el proceso de consolidación de la información, no de la contabilidad. Mire, porque mi sucursal que está en España contabiliza ya en euros. Cuando llega aquí tiene que convertir a pesos. Y aquí si mi matriz está aquí, ella es la que consolida. ¿Sí? Entonces, todas esas operaciones de comercio internacional tienen algún efecto. Bueno, ahí hay otra cosa bien interesante que hay que analizar, y es el efecto de la moneda en este tipo de operaciones de negocios internacionales. Yo, por ejemplo, importé un producto y lo traje de Estados Unidos y lo compré en dólares. Resulta que a diciembre 31, que es la fecha en que en Colombia es obligatorio que todas las entidades hagan corte de cuentas, y supongamos que yo compré ese inventario en mitad de año, pero todavía tengo parte del inventario a final de año. ¿Sí? El efecto de que yo haya traído eso en una moneda extranjera tiene un efecto a final de año también. ¿Sí? Porque es que yo compré $1 acá y aquí vale ese mismo inventario a otro dólar. Y eso tiene un efecto eso se llama por valorización o revalorización en moneda extranjera. ¿Sí? Y eso pues puede tener un efecto tanto en las cuentas eso es un efecto contable patrimonial. ¿Sí? Más no es un efecto, eso va a ser parte de lo que se denomina otro resultado integral. No va a ser parte de lo que es, no se va a constituir ingreso, porque como tal es una expectativa. O sea, sé que compré a $1, digamos, de 5.000 y ahorita el dólar está en 4.000, entonces ahí tuve una pérdida. ¿Sí o no? Ahora, si compré $1 de 4.000 y ahorita lo tengo en 5, entonces ahí tengo una revalorización de ese activo. ¿Sí o no? Pero eso solo afecta a mi riqueza de manera... reconozco el efecto de esa revalorización o de esa minusvalía, digámoslo de esos términos, pero como tal no se ha materializado. Entonces, como tal, no tengo ni una ganancia ni una pérdida. Solo hasta cuando venda el activo sé si gané o perdí. ¿Sí o no? O sea, hasta que lo realice. ¿Sí? Eso es lo que yo les podría comentar sobre esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, nosotros queremos agradecerle por concedernos el tiempo de esta entrevista. Esta entrevista fue muy enriquecedora para nuestro conocimiento y el de nuestros compañeros. Esperamos estar en contacto con su merced y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Y pues, espero